La parábola de la higuera. Capítulo 5. Las 70 semanas proféticas, o la sexta visión de Daniel. Daniel 9. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y cilicio, y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé, y dije: Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Notemos la raíz de la oración del profeta. Israel ha pecado traspasando la ley de Dios, y la ciudad santa está en oprobio. Daniel intercede por su pueblo y por su ciudad. Cuando el profeta recibe la revelación de las 70 semanas, la recibe como respuesta a la intercesión por el pecado de Israel. Daniel ya había entendido cuál era la raíz de todas las desgracias sobrevenidas a Israel. La prevaricación, o desobediencia de la ley de Dios, era la causa, y él intercede por el pueblo en intensa oración. Este es el trabajo de los genuinos profetas: orar, rogar, interceder por la redención de los hombres. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. En este verso subyace un significado profundo que no debemos pasar por alto, y es la hora en que el ángel Gabriel se manifiesta a Daniel, trayéndole la respuesta para el pecado de su pueblo. Esto sucede a las 3 de la tarde, la misma hora en que se sacrificaba el segundo de los corderos en el templo. La misma hora en que, a su tiempo, sería muerto el Mesías príncipe, como el final y suficiente sacrificio expiatorio para Israel. Aún la hora en que le es entregada a Daniel esta notable profecía, señala directamente a la cruz de Cristo. Lucas 23, 44, 46, Mateo 27, 45, 51. Hízome entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra, y entiende la visión. Daniel estuvo rogando y afligiéndose por el pecado de su pueblo y por su ciudad. Había una fuerte lucha espiritual en los cielos, pero por fin llegó el mensaje. La respuesta divina le dice que hay un plazo determinado para la redención del pueblo y de la santa ciudad, y el ángel Gabriel le notifica 7 objetivos muy puntuales, los cuales se cumplirán en este plazo. Subtítulo: Y aquel varón Gabriel. Este es el mismo ángel que revela a Zacarías el nacimiento de Juan Bautista, en relación a la aparición del Mesías. Lucas 1, 8, 19. Gabriel bien puede ser llamado el ángel mesiánico, o el ángel anunciador de la redención. Lucas 1, 26, 28, 2, 1, 12. Yo Jesús, he enviado mi mensajero. ¿Será Gabriel? Gabriel es el ángel empleado para hacer saber a los hombres la revelación del misterio de la redención. Subtítulo: Los 7 objetivos de las 70 semanas. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad. Y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 70 semanas equivale a la conocida frase 70 veces 7. Es decir, en este plazo se llevará a cabo la completa redención de Israel. En cuanto a los objetivos que se cumplirán, de nuevo aparece la cifra de la plenitud.
Son 7 los objetivos en los que se consuma la expiación de los pecados de Israel, y para quitar el oprobio de la ciudad santa. Esto es muy importante. Se nos están dando aquí los 7 objetivos de Dios, los cuales se cumplirán en un espacio de tiempo exactamente determinado. Con estos 7 objetivos proféticos claramente enunciados, es imposible confundir el enfoque, o la esencia del mensaje entregado. El propósito divino es claro. Redención, expiación, perdón y victoria para Israel y la ciudad santa. ¿Quién es el personaje que llevará a cabo estos 7 objetivos divinos, y de qué forma? ¿Cuál es el propósito divino, los elementos, los eventos, y los tiempos? Los 7 objetivos son: 1. Terminar la prevaricación. 2. Concluir el pecado. 3. Y expiar la iniquidad. 4. Para traer la justicia perdurable. 5. Y sellar la visión. 6. Y la profecía. 7. Y ungir al Santo de los Santos. Subtítulo: Concluir el pecado y expiar la iniquidad. Los primeros objetivos de las 70 semanas tienen que ver con la expiación, con la redención, con la limpieza de los pecados del pueblo. Se debe poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Primero debe resolverse el problema del pecado para que pueda venir todo lo demás. ¿Quién, sino el Mesías príncipe, es el único que puede cumplir con estos 7 objetivos divinos? Sin duda alguna, el Mesías príncipe es el principal protagonista de las 70 semanas proféticas. La muerte del Mesías era algo necesario en el plan divino. Así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Lucas 24, 46, Juan 3, 14. Sencillamente, sin la sangre derramada del Cordero, no hay remisión de pecados, y la profecía se detiene. ¿Cómo resucitarían, por ejemplo, muchos de los que duermen en el polvo? Daniel 12, 2, sin la muerte y la resurrección del Mesías. Si Cristo no resucitó, tampoco hay resurrección de muertos. Primera de Corintios 15, 15, 18. En pocas palabras, la muerte del Mesías hace posible que finalmente se cumplan todos los objetivos de las 70 semanas. Por eso se dice en las Escrituras que todo se cumple en él. Subtítulo: La profecía no funciona sin la sangre de Jesús. La muerte de Cristo activa todos los eventos del futuro. Por ejemplo, el libro sellado que miró Juan, no puede siquiera mirarse, abrirse o ser desatado, sin el sacrificio expiatorio del Cordero. Leemos. Apocalipsis 5, 1, 6. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El único capaz de hacer la expiación para el pueblo de Israel, era el Mesías, o el hombre superlativamente ungido, el que tenía los 7 cuernos, poderes, y los 7 espíritus de Dios. Sobre Jesús estaba la plena unción de Dios. El Cordero de Dios venció, y por esto Él es digno de abrir el libro, y desatar sus 7 sellos. La respuesta dada a la oración intercesora de Daniel, es muy concreta. Vendrá un hombre superlativamente ungido, capaz de expiar los pecados de Israel, y cumplir todo lo que está escrito. La completa solución para Israel, es el Mesías, y su muerte, es completamente necesaria. ¿Cómo podría venir la justicia de los siglos, por ejemplo, sin el sacrificio del Señor? Por supuesto, nosotros ahora sabemos estas cosas, gracias a todo lo que ya nos fue revelado por los profetas y apóstoles de la gracia. Pero para Daniel y los antiguos profetas, esto constituía un gran misterio.
No hay duda que el Mesías príncipe es el principal protagonista de las 70 semanas, si bien, otros autores asignan mayor relevancia a otro sujeto, hipotético, creado sobre la frase. Un príncipe que vendrá con su ejército, Daniel 9:27, y vuelcan la interpretación sobre él, siendo ese un enfoque rotundamente equivocado, enunciados ya, los 7 objetivos divinos, y efectuada ya, la obra de expiación en la cruz, por el único que podía hacerlo. La lógica contextual del relato, y la realidad espiritual, es que las 70 semanas no fueron dadas a Israel para hablarles de un anticristo futuro, sino del Cristo, y de su maravillosa obra de expiación, como el final, y suficiente remedio para ellos. Subtítulo. ¿En cuál de los 7 objetivos aparece obrando un anticristo? Para poner a prueba las afirmaciones de la escuela que pretende ver un futuro anticristo en Daniel 9:27, y que le asigna luego la mayor relevancia, diciendo que el anticristo es quien actúa y cumple lo que se lee en dicho verso, formulamos ahora una sencilla y lógica pregunta. Asumiendo que ese verso habla de un futuro anticristo, preguntamos: ¿en cuál de los 7 objetivos de las 70 semanas aparece obrando el anticristo? ¿Acaso es un anticristo el que acaba la prevaricación, concluye el pecado, expía la iniquidad, trae la justicia de los siglos, sella la visión y la profecía, y unge al santo de los santos? Esto es ridículo. Bien sabemos que todo esto lo hace el Cristo, no un anticristo. A propósito, tampoco caben en Daniel 9:27 las interpretaciones del judaísmo ortodoxo, que ponen al rey y sumo sacerdote judío, Alexander Yanai, o al sumo sacerdote Onías III, como el Mesías príncipe, pues evidentemente ninguno de estos personajes cumplió con los 7 objetivos de las 70 semanas. En sana comprensión de lo que se lee en esta profecía, es imposible ignorar, o cambiar, el enfoque y el propósito de las 70 semanas, porque los objetivos fueron claramente notificados desde el principio por el ángel Gabriel, y no dejan lugar a dudas. Repito la pregunta. Las 70 semanas son para cumplir 7 objetivos muy puntuales. ¿En cuál de los 7 objetivos de las 70 semanas aparece obrando un anticristo? La respuesta es: el hipotético anticristo no aparece obrando en ninguno de los 7 objetivos de esta profecía. Nosotros, como estudiantes de la profecía bíblica, hemos de afrontar este hecho. Si el anticristo no aparece obrando en ninguno de los 7 objetivos enumerados por el ángel Gabriel, entonces es el Cristo, y no un anticristo, el protagonista principal de Daniel 9:27. Cosa sumamente rara e inconsistente, sería que el principal protagonista de la profecía de las 70 semanas, sea un individuo que ni siquiera aparece obrando en ninguno de los 7 objetivos de la misma. Como ya he dicho en este libro, los enfoques equivocados surgen, en primer lugar, por no identificar claramente el propósito divino. Pero estando ciertos cuál es el enfoque de esta profecía, redención de Israel, y habiendo identificado los elementos, el Cristo, el pueblo, Jerusalén, y los eventos, muerte del Mesías, expiación, y los resultantes eventos futuros que se activan con la sangre del Cordero, ya podemos asomarnos un poco a estudiar los tiempos proféticos, sin perder el camino trazado por los profetas. Subtítulo: restaurar y reedificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El primer periodo profético que se le revela a Daniel, es desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Hay 2 sujetos en esta oración: Jerusalén, y el Mesías príncipe. Surge la pregunta: ¿cómo se relacionan Jerusalén y el Mesías? El orden de los acontecimientos que deben suceder, es claro y lógico. Ha de restaurarse primero la ciudad santa, para que pueda venir el Mesías, y para que al final muera allí, haciendo la expiación del pueblo. Esta es la relación entre la ciudad santa y el Mesías. Se trata de un cuadro muy conocido. Un profeta hablando y ministrando en Jerusalén, y finalmente, siendo muerto, allí mismo. En las Escrituras, la ciudad santa, y el Mesías, están íntimamente relacionados, tanto para su primera, como para su segunda venida. Lucas 13, 34, 35.
Jesucristo está diciendo aquí: me has rechazado, Jerusalén, pero un día, cuando digas, el que viene en el nombre del Señor, es bendito, entonces, me verás de nuevo. No olvidemos que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Mateo 5, 35, Salmo 48, 1, 2. El Mesías tenía que morir para expiar los pecados del pueblo, pero era imposible que muriese fuera de Jerusalén. Lucas 13, 33. Entonces, necesariamente ha de restaurarse primero el escenario donde ha de morir el Mesías, haciendo la expiación. Subtítulo: la salida de la palabra para restaurar y reedificar Jerusalén. Para hablar sobre la fecha en que salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, cito aquí a Henry H. Halley, en su manual bíblico Halley, página 440. La fecha desde la cual se iban a contar esas 70 semanas, era desde el decreto para edificar a Jerusalén. Ve el verso 25. Tuvieron 3 decretos emitidos por los reyes de Persia para ese propósito. El primero de estos fue el del año 457 a.C., dado por Artajerjes. Cita, Manual Bíblico Halley, página 440. Fue Nehemías quien inició la reconstrucción de Jerusalén, pues el templo ya había sido reconstruido desde tiempos de Ciro. Esdras 1, 1, 3. Jerusalén comienza a ser restaurada y edificada en el reinado de Artajerjes, siendo Nehemías el copero del rey. Nehemías 1, 3, 6. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vemos como en los tiempos de Artajerjes el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas. Notemos cómo este otro hombre, Nehemías, es usado para interceder ante Dios para la reconstrucción de Jerusalén. La oración de Nehemías es muy similar a la del profeta Daniel. Hemos pecado. El rey Artajerjes finalmente autorizó la reconstrucción de Jerusalén. Leemos. Nehemías 2, 3, 5. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El manual bíblico Halley continúa diciendo: las 70 semanas están subdivididas en 7 semanas, 62 semanas, y 1 semana. Ve el verso 25. Es difícil ver la aplicación de las 7 semanas. Pero las 69 semanas, incluyendo las 7, equivalen a 483 días, esto es, en la teoría de un año por día, Ezequiel 4, 6, la cual es la interpretación comúnmente aceptada, son 483 años. Estos 483 años son el periodo entre el decreto para reedificar a Jerusalén, como se señaló anteriormente, el cual fue en el año 457 a.C. Añadiendo 483 años al año 457 a.C., nos trae al año 26 después de Cristo, que es el mismo año en que Jesús fue bautizado, y en el que comenzó su ministerio público. Este es un cumplimiento extraordinario sobre la profecía de Daniel, llegando aún hasta el mismo año. Manual Bíblico Halley, página 440. El cálculo nos lleva al año 26 después de Cristo. La suma es como sigue: 7 semanas más 62 semanas igual 69 semanas año por día. Esto equivale a 69 semanas por 7 días igual 483 años literales.
Para fundamentar la práctica de contar año por día en la Biblia, véanse Levítico 25, 8, Números 14, 34, Ezequiel 4, 5, 6. Luego, desde la fecha de la orden de Artajerjes, 457 a.C., hacia adelante, estos 483 años nos da el año 26 después de Cristo. Recordemos que 483 a.C. va disminuyendo hasta el nacimiento de Cristo, o la era común, hasta llegar al año 26 después de Cristo. 483 menos 457 igual 26 después de Cristo. Subtítulo: El Mesías es identificado por Dios, y presentado a Israel por un profeta. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El año 26 después de Cristo, es la fecha del bautismo de Jesucristo en el río Jordán, en Judea, cerca de Jerusalén, cuando tenía unos 30 años de edad. Marcos 1, 4, 12. ¿Qué significa la frase hasta el Mesías príncipe? En primer lugar, la controversia de si debemos tomar la fecha de Ciro, Darío o Artajerjes no tiene fundamento, pues los primeros reyes se refirieron al templo, y Artajerjes a la reconstrucción de la ciudad. Tampoco es correcto manipular el cálculo para tratar de hacerlo coincidir con la muerte del Mesías en la cruz, y no con el inicio público de su ministerio, como habían predicho los profetas. La profecía bíblica no depende tanto de la obtención de fechas, que bien sabemos están sujetas a los cálculos humanos de los historiadores, antiguos y modernos, sino de los conceptos y eventos claramente anunciados por los profetas, de las señales proféticas dadas, y sobre todo del ministerio y acción de los mismos profetas en el tiempo. La confirmación de la profecía se hace, de un profeta, a otro. La frase, hasta el Mesías príncipe, claramente se refiere a esa cualidad o característica fuertemente señalada en la profecía bíblica. El hombre quien sería ungido con los 7 espíritus de Dios. El año 26 después de Cristo, que es la fecha del bautismo público del Señor, coincide exactamente con la confirmación de dicho concepto profético, el ungido. Leemos. Lucas 3, 21, 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ya Isaías había profetizado sobre ese hombre en el cual reposarían los 7 espíritus de Dios. Isaías 11, 1, 3, pero también había profetizado sobre el ministerio precursor de Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Juan Bautista era el profeta que tenía asignada por Dios la honrosa tarea de identificar al Mesías, y presentarlo a Israel a su debido tiempo. Isaías 40, 1, 5, Lucas 1, 80. Subtítulo: ¿Será este el Mesías? En el año 26 después de Cristo, el pueblo de Israel estaba expectante. Ellos esperaban al Mesías en esa época. Lucas 3, 15, Juan 1, 19, 27, 4, 25, 26 y 6, 14, 15. El mismo Juan Bautista se sabía el precursor del Mesías. Sabía que le abriría el camino, y que lo presentaría a Israel. Sin embargo, todavía no conocía su identidad. Juan 1, 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Los discípulos de Juan Bautista especulaban si el mismo Juan sería el Mesías, pero éste les aclaró que el Mesías venía detrás de él. Llegado el cumplimiento del tiempo, Juan se los presentó. Hemos hallado al Cristo, dijeron entonces los discípulos. Juan 1, 41. Subtítulo: La señal del Mesías. A Juan se le había dado una señal específica para identificar y presentar al Mesías a Israel. Juan 1, 32, 34. También dio Juan testimonio, diciendo:
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Subtítulo: El testimonio de Juan. El pueblo tenía muchas dudas. Se necesitaba, pues, la acción de un profeta autorizado por Dios para identificar y presentar al Mesías. El Espíritu Santo, descendiendo y permaneciendo sobre Jesús, lo identificó como el principal ungido. No puede ser más explícita la señal divina. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Es decir, otros han tenido el Espíritu de Dios, pero este hombre es el que lo da a todos. Juan 1, 15, 16. La identificación del Mesías por el profeta autorizado, la voz de los cielos, y su pública presentación a Israel, es a lo que se refiere Gabriel cuando dice: hasta el Mesías príncipe, es decir, cuando sea vindicado por Dios, y presentado a Israel. ¿Cómo se podría ubicar al Mesías sin conocer su identidad? Fue necesaria la acción de un profeta, y el profeta mismo estaba también anunciado en las Escrituras. Ningún otro punto, pues, de la historia bíblica, es tan exacto y contundente para ubicar al Mesías en el tiempo profético señalado en las 70 semanas, sino el día en que los cielos se abrieron, y descendió sobre él el Santo Espíritu de Dios. Fue el profeta autorizado por Dios quien lo identificó, y lo presentó a Israel. Con un profeta, las dudas se acaban. Si no se acaban, hay rebelión. Muy grave error es manipular cálculos, o la frase, hasta el Mesías príncipe, de Daniel 9, 25, para tratar de enseñar que se refiere a su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque existe todo un trabajo profético sobre el concepto de el Mesías, y su presentación a Israel. Hay un profeta autorizado para identificarlo, una elocuente vindicación desde los cielos, y un señalamiento público para Israel. Todo esto se cumplió al pie de la letra. Juan lo introdujo a Israel por la señal divina. La frase de Gabriel, hasta el Mesías príncipe, indica que para la identificación y presentación pública del Mesías a Israel, había un tiempo exacto, y estaba envuelto el ministerio precursor de Juan Bautista, quien diría a Israel: veis aquí la salvación de Israel. Juan dio testimonio de él, nos dice la Escritura. Nos bastan los conceptos proféticos, la señal divina, y el testimonio del profeta. Es decir, creemos a los profetas. Subtítulo: y después de las 62 semanas. Por otro lado, la muerte del Mesías es ya la culminación de su ministerio terrenal, y aparece mencionada hasta 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La muerte del Mesías es después, de modo que es imposible romper el orden de las Escrituras. 1. Primero se reconstruye el escenario para su muerte, Jerusalén. 2. Luego, Jesús es presentado a Israel como el Mesías, en su bautismo en el año 26 DC, siendo identificado como tal, por la señal mesiánica específica, y así da inicio a su ministerio de predicación, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 3. Finalmente muere en la cruz, haciendo la expiación. Mateo 10, 5, 7, 15, 24, Marcos 7, 24, 27. El Mesías inició su ministerio en Capernaum, ciudad marítima, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, Mateo 4, 13, 17. Desde Galilea, Jesús subió muchas veces a Jerusalén a predicar, pero solo asistió a 3 Pascuas después de iniciado su ministerio. Y en la tercera Pascua, fue muerto. La predicación de Jesús al pueblo judío, obviamente, es después de su bautismo, y su vindicación profética como el Mesías príncipe. Subtítulo: El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos también que, justo al inicio de su ministerio, en la sinagoga de Nazaret, Jesús se identificó a sí mismo como el Mesías, dando cumplimiento a otra porción de Isaías. Lucas 4, 17, 2. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, significa: yo soy el Mesías prometido. Sus obras también lo identificaron. Juan 10, 24, 25. Subtítulo: Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mateo 4, 12, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces. Es decir, había un tiempo específico cuando Jesús comenzaría a predicar en Israel, hasta el día en que entregó su vida. Lógicamente, el Mesías o el ungido, lo estaba para predicar, sanar, y liberar, y finalmente dar su vida por las ovejas. La unción que estaba sobre él, era para hacer bienes al pueblo. Sin embargo, y no debemos olvidarlo, la unción estaba sobre Jesús principalmente para oficiar como sumo sacerdote, por los pecados de los hombres. Pero este punto era un gran misterio, a saber, el misterio del Mesías. A Pablo le fue explicado a detalle este misterio para que lo transmitiera a la iglesia, y de este importante punto hablaré más adelante. Jesús mismo indicó que con el inicio de su ministerio, el tiempo se había cumplido. El Mesías ungido y vindicado ya estaba presente para predicar, sanar y liberar. Leemos. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. El tiempo se había cumplido y la predicación del Evangelio comenzaba. Juan había terminado su trabajo y el Mesías iniciaba su ministerio público a Israel. No confundamos pues, la vindicación del Mesías y su presentación a Israel para dar inicio a su ministerio, con el día de su muerte, que es ya su obra consumada. Las 69 semanas de la suma, 7 más 62, terminan en el año 26 después de Cristo, hasta el Mesías príncipe, con la vindicación divina y el señalamiento público de Juan Bautista. Lo que el ángel Gabriel está diciendo es: desde que se comience a reconstruir Jerusalén, hasta que el Mesías sea presentado y vindicado como tal, se habrán cumplido 69 semanas. Sin duda alguna, la semana 70, es la más importante de todas. Por eso el Mesías príncipe, como principal protagonista, al final de la semana 69, está ya vindicado por Dios, y listo para actuar dentro de la semana 70. Subtítulo: El último tiempo, o la consumación de los siglos. A este tiempo de la manifestación pública del Cristo en adelante, se le llama en la Biblia la consumación de los siglos. Hebreos 9, 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La consumación es el número 7, y se refiere a la semana 70, la última, desde que el Mesías comenzó a predicar, y en adelante. Jesús predica y muere en otra semana, o dentro de la semana 70, en la consumación de los siglos, para quitar de en medio el pecado. Versión Biblia para todos. Pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Dios habla hoy. Ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. La palabra consumación está aplicada al supremo objetivo, que es la salvación de los hombres, que inició con la predicación del Evangelio, y la muerte del Mesías como el asunto primordial de todas las eras. El tiempo es cumplido, arrepentíos y creed al Evangelio. Véanse Marcos 1, 15, Juan 19, 30, Gálatas 4, 4, 5, Efesios 1, 10.
Desde que el Cristo murió en la cruz, ahora la demanda de Dios a los hombres es, que se arrepientan. Hechos 17, 30, 31. La expiación ya fue hecha. Consumado es, dijo Jesús al morir. Juan 19, 30. Por eso dicen los apóstoles que estamos en el final de los tiempos, porque Cristo ya vino, y reveló el Evangelio, y expió los pecados de los hombres. Solamente está esperando a los hombres, que se arrepientan. Hermanos amados, ojo, no confundamos el concepto la consumación de los siglos, con el tiempo del fin del mundo. Mateo 24, 3, 6, 14. Subtítulo: El misterio del Mesías. La señal divina para el profeta, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y el señalamiento público a Israel. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no dejan lugar a dudas. Jesús es el Mesías príncipe anunciado en las 70 semanas. Pero centremos por un momento nuestra atención en el trabajo específico del Mesías: quitar el pecado del mundo. Primera de Juan 2, 2 y 3, 5. ¿No es acaso para ese oficio que era ungido el sumo sacerdote, para expiar ante Dios los pecados del pueblo cada año? Pero Jesús de Nazaret estaba ungido como sumo sacerdote para concluir el problema del pecado, de una vez, y para siempre. El oficio que Jesús realizaría al morir en la cruz, penetrando los mismos cielos, era, precisamente, el misterio de Cristo, o el misterio del Mesías príncipe. Aquí podemos entender por qué los sabios de Israel no podían comprender que el Mesías tendría que morir. Los sacerdotes de la ley mosaica no morían al oficiar, morían los sacrificios. La unción sacerdotal que obró en Jesús era un misterio, particularmente por el hecho de que este sumo sacerdote ofrecería su propia sangre para la expiación de los hombres, y porque oficiaría en los mismos cielos, y no en el santuario terrenal. El apóstol Pablo después explicó esto claramente a la iglesia. Efesios 3, 4, Colosenses 2, 2, 14, 4, 3, Primera de Timoteo 3, 16, Hebreos 7. Subtítulo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Hay un texto misterioso que se explica cuando consideramos el oficio sacerdotal de Jesús hecho en los mismos cielos. Muchos se han preguntado qué significan estas palabras de Jesús a María. Juan 20, 16, 18. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Jesús acababa de resucitar, y Él mismo, como sumo sacerdote, había ofrecido su cuerpo en sacrificio. Juan 10, 17, 18, 6, 10, 5, 1. Esto lo hizo en el mundo, o fuera del lugar santísimo, tal y como hacía el sacerdote levítico. Y luego, éste llevaba la sangre detrás del velo. Levítico 16, 15. Asimismo, Jesús ofreció su cuerpo en el mundo, y ahora, ya resucitado, penetraría los cielos con su propia sangre. Esta es la razón de que Él le dice a María: No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Él estaba a punto de penetrar los cielos, llevando su propia sangre para hacer la expiación de los pecados en el santuario celestial. Por lo tanto, estando en plenas funciones sacerdotales, no podía ser tocado, como no podía hacerlo el sumo sacerdote del sistema levítico. Levítico 16, 17, 2, 1, 10, 1, 0, 1, 2. Antes de subir a los cielos, Jesús dice a María: No me toques. Pero luego, después de 8 días, le dice a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 26, 29. Para entonces, la expiación en los cielos ya estaba hecha, y Cristo ya podía ser tocado por sus discípulos.
Todo esto obedece a los oficios sacerdotales que Jesucristo estuvo llevando a cabo. Esto forma parte del misterio de Cristo, revelado a Pablo. Hebreos 9, 24, 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.